estamos con la Lorraine Lemaitre, ya lo digo pésimo ya, de Colectivo Zoológico. Y ya vamos a conversar entonces sobre el proceso de creación de Dark desde la perspectiva, desde las experiencias de la Lorraine. ¿Ya? La Lorraine mandó unas imágenes que yo subí al Drive, entonces no sé si nos vamos al tiro como a ir revisando las imágenes, o primero la Lorraine nos hace como un contexto de su relación con el grupo o su historia con el grupo, o nos vamos al tiro. Ya, a mí me gustaría que la Loren como que nos partiera contando cómo parte para ella Dark, como cuál es el origen de Dark, para ti. Y El de ahí origen. vamos a tus imágenes, ¿te tinca? Bueno, estábamos saliendo del proyecto de No Tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, que era como el segundo proyecto del colectivo zoológico, y queríamos mandar un fundat para continuar como a trabajar juntos y tener plata para vivir y para seguir como en la investigación del teatro. Entonces con el Nico buscamos un proyecto para mandar al Fundat. Y ahí apareció como la idea de hacer un texto de Brecht. Bueno, nosotros con el Nico siempre como los proyectos Fundat son muy distintos, lo planteamos como de una manera muy distinta a lo que sea. Entonces hacemos un proyecto en general como para el Fundat, a veces tenemos ya una idea, pero lo adaptamos como para que entra como en la casita, en la casita del Fundat. Entonces como nos parecía como interesante como hacer un Brecht, de como por el teatro político, por todo lo que habíamos hecho como antes. Y ahí yo creo que Nico encontró, dijo como Santa Juana de los Mataderos. Y ahí partió como ese proyecto. Mandamos el Fundat, no lo ganamos y después como teníamos como que hacer y después como nos fuimos como en el proyecto. Uh-huh. ¿Y cuándo como Loren para ti empezó como a transformarse en tu trabajo como directora y también a cargo como de todo el espacio de la obra, a transformarse de Santa Juana a lo que fue finalmente Dark? Desde el principio sabíamos que no íbamos a montar el texto. Igual como con el Juan, lo fundaste, lo trabajamos harto con el Nico y también como al nivel como dramatúrgico con el Juan Pablo. Entonces como igual desde el principio cuando mandamos el proyecto al Fundat sabíamos como que no íbamos a hacer la obra, queríamos como que era un pretexto para seguir como investigando como de manera más experimental, creo, como con el grupo, porque salíamos como del proyecto de No Tenemos, donde había un texto como muy fuerte, donde había como esas 300 páginas de la acta y fue como un texto muy, muy, muy rígido igual, como a la hora de montarlo, de ponerlo en el escenario y eso. Y queríamos como volver a un proceso más como de creación, como conversaciones sobre el futuro. Uh-huh. Entonces como no me acuerdo muy bien, pero yo creo como en varias reuniones, como habíamos dicho, como que queríamos hacer un proyecto más donde la escritura salía más del escenario, como más libre en ese sentido. Uh-huh. Entonces, desde el principio que mandamos el Fundat sabíamos como que no iba a ser el texto. Oye, Loren, ¿y si nos podías explicar como un poco como las funciones o los roles que tú tenías ahí en Dark, y además de nombrarlos, explicarlos, en qué consistían, etcétera?
¿Qué consistió para ti como el trabajo creativo también? Bueno, y me imagino que igual los chiquillos les contaban que fue un proceso bien como caótico. Pero yo, bueno, yo me encargo como de la escenografía, de los vestuarios, también mucho de lo, con el Pablo Mois, de la video ahí trabajamos juntos también. eh, con el Pablo y también con el Nico. En realidad como la dirección con el Nico, yo tengo una visión muy del espacio, de la estética, y el Nico como más bien de la articulación de las cosas entre ella, va componiendo como también con todo lo que vamos encontrando. Entonces, mi rol está como eso, de la escenografía, de la luz, de los vestuarios, de la estética de los accesorios, eso. Pero Loren, ahí tengo mucha ayuda también de todos los actores, como el Guille también como tiene un rol de, que me ayuda en los montajes, de consejo también. Y con el Nico y con el Guille construía, de hecho hasta Dark, construíamos como los tres la escenografía. Ah. Con el Pablo hacemos el video también con el Nico, todo como es bien como en ese sentido como los roles son bien horizontales. Pero después yo tengo la última palabra para la decisión, sí. Depende de la producción también. sí, porque además que es tremenda pega, pensaba como todos esos aspectos del diseño, po. O sea, el vestuario, la luz, como que cada uno es un mundo, la escenografía, la Sí, parte, también la gráfica, la gráfica. hago también lo afiche sí, es mucho. Sí, pero tengo siempre como ayuda de todo. ¿Y ustedes son realizadores también, Lorena, en Dark? O sea, ¿ustedes armaron? En No Enemigo del Pueblo no tenemos y Dark construíamos la escenografía con el Nico y con el Guille. Los tres. Hay como multiroles en el Sí, colectivo. sí. Es que en realidad como hicimos eso, porque obvio que habíamos podido comandar a un realizador y yo tener un asistente y pedir como, igual la polola del Piña me ayudó para los vestuarios de Dark y para No Tenemos también. Pero en realidad como teníamos igual hasta ambiciones y yo creo como la video, los equipos de la video también cuestan plata. Entonces como siempre tuvimos como un manejo de la plata del Fundart que era bien como siempre con una visión a largo plazo y como tratando de poder hacer como una escenografía o un resultado como que nos gustaba, con ambiciones, con la plata del Fundat, que no hay mucho. Entonces, como esa manera de trabajar, al final también como nos permitió como ahorrar plata y poder comprar un videoproyector, una cámara, los cables, una máquina de humo, ese tipo de cosas que al final se ahorraba como sobre la fuerza de trabajo de nosotros. Mm. Claro, o Oye, sea, en ese sentido es como que se quemaban también, pues. Sí, 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 obvio, pero yo creo después que sí, es tan difícil hacer escenografía y teatro como con escenografía en Chile que yo creo como con el Fundat, como yo creo que es una de una manera de hacer cosas como grande, vamos a decir. oye, Loren, y como quizás nos vamos a alejar un poquito de Dark, pero que es un tema interesante que hemos conversado también el otro día
con Pinilla conversábamos, como de las condiciones o más estructurales también y que determinan de alguna forma la creación que hay en Chile. Y tú viniendo desde Francia, ¿cómo viviste o cómo has vivido justamente lo que estamos hablando? O sea, el hecho de tener que asumir diversos roles, de tener quizás esa carga y ese cierto desgaste, ¿cómo lo habías vivido tú antes en Francia y cómo Bueno, lo en fuiste Francia viviendo y adaptando? trabajé, entonces no sé mucho. Igual en Francia hay compañías que trabajan así también, que como que no tienen mucha plata y que lo hacen todo ellos también, que son artistas que hacen desde el vestuario al accesorio, a la dirección, hasta la luz. Y como en Francia, pero igual hay otro teatro que con subvención mucho más grande y con ayuda de los teatros que tiene como mucho más, es que hace mucho tiempo que no hablo Están, de esto. están como más repartidos los Más roles y mucho justo, más, claro. Sí, hay claro, roles más sí. específicos y por la situación económica también de los Sí, montajes. al final yo creo como que lo que pesa más en ese sistema como chileno, como que la compañía como totalmente independiente, es como la producción, yo encuentro. Porque además de hacer todas esas cosas, como la luz, los accesorios, y además tú tienes que encargarte de la difusión, de llevar público, del contacto con la sala, con la prensa, al final es como también de la bodega, de la sala de ensayo, y al final como todas esas cosas, como estás solo para eso. Hay poco teatro hay un poco como de ayuda de los teatros, a veces depende de los teatros, si son como el GAM, es como yo diría, como que tiene más estructura a nivel de difusión. Oye, L'Oreal, Pero pero ahí usted, que yo me estoy acordando, estaban con la Paula Pavés, ¿o no? sí, ¿La sí, Paula llevaba la producción de Dark o todavía no? sí, lleva la Sí. producción. Pero al final es como una pega, como toda la otra pega, también el Nico se metía mucho en la producción. Yo me metía antes y después con un momento como vimos como que ya se encargó como la Paula, más la Paula y el El Nico, mismo. y fue como también el Guille, porque mucha pega entre la producción técnica, la producción como ejecutiva, la producción como en terreno, buscar funciones, buscar como festivales, es Sí, pero como... eso tenéis razón, es una pega súper invisibilizada, así como que o sea, no se transparenta casi nada, que es una pega que por lo menos toma un tercio, diría yo, de la energía. Yo diría más, yo diría dos tercios de la pega y un tercio en el escenario y realmente como ahí creando en ensayo. Mm, Pero el peso como y además como sí, del futuro, siempre pensar en el futuro, en el próximo proyecto, qué vamos a hacer, Mm. como La también sobrevivencia igual ahí hay una cosa como... eso. Yo creo que ahí está el desgaste más, como que yo sentí más como sobre los años, que el encargarse como de todo el aspecto como estético. Después mm. yo creo como ahí, ahora como revisando como las cosas, también creo que había podido como también pedir una ayuda exterior como de un asistente o algo así, pero de verdad como que estábamos como tratando de ahorrar la más plata que había también para poder, no sé, pagar la bodega o pagar el próximo flete o si queríamos hacer una función donde no sabíamos que no íbamos a ganar plata, igual tenemos que financiar como esa cosa. Entonces, el Nico ahí tiene un manejo del budget como que encuentro como que está bien hecho, porque también el Nico está pensando siempre como en guardar como plata para ese tipo como de Mm. cosas. Oye, qué interesante eso. Es como la pía en arte,
con la Fabi ahí. Que ¿La están qué? pensando, es como la Pía, Loren y la Fabi en Arde, que están pensando, ahorremos esto, pongámoslo Con la acá. amarrete. Es que es No, yo súper, no siempre todo es tan Somos precario. las tesoreras del curso. son las tesoreras, sí. ¿Sabes Que, qué? Entiendo que, como mientras te escuchaba, Loren, pienso que qué pena que las instituciones son como tan vacías en ese sentido, porque estáis súper solo al final. O sea, como incluso si uno tiene un trabajo y todo, siempre es como que la mitad de tu tiempo es una energía como titánica en llenar formularios, prestar cuestiones, no sé qué, cortarle la cola a no sé qué para que te quede plata, para que el otro año podáis pagar, así como no sé, una sala de ensayo o nosotros como en otros ámbitos podáis como publicar un poquito más de libros, podáis como... Entonces siempre es todo tan agotador que dan ganas de, no sé, pues. Sí, po. Sí, al final es un trabajo mental y un trabajo también como de tiempo, como súper, súper grande. Y, Claro. y por cualquier función, como nosotros también tenemos escenografía y técnica grande, por cualquier función necesitamos, no sé, ensayar 2 veces, entonces significa dos salas de ensayo, entonces ya, un gasto en sala de ensayo para después el flete, después la bodega, después el cable, pues, porque hay un cable que se echó a perder, si hay como utilería que se usa también para frita, no sé, cualquier gasto que hay como durante la función. Al final, para hacer una función, tenemos que sacar como 50 lucas, a ver más, depende de la obra, entonces como... Sí, entonces pensar en todo eso es como... Claro, y la oye, energía mental. sí, Lo po. encuentro súper interesante porque como que de inmediato como que destaca esta idea de que la creación ocurre solamente como en vínculo a lo estético, al escenario y a todo lo demás. Sí, po. Sí. Y no solo la plata, no solo el monto tampoco, No, sino sí, que todo también ese... como el sistema, la forma de su propia economía de compañía, y que Sí. quizás también esa misma lógica, o esas mismas estrategias que van consolidando cambian obra por obra. Por ejemplo, en el caso de Dark, ¿te acuerdas cómo, Loren, como para entrar en ese proceso, como pensando en este mismo eje, como de cómo se manejaban los recursos en esta obra en particular? ¿Hubo Sí, más bueno, complejidad? No sé. ahora compramos, por ejemplo, una máquina de humo, compramos 2 videoproyectores, o uno, creo. Compramos la pantalla. Entonces, como era, ya ahí, por ejemplo, en el Fundar, no sé si estaba la máquina de humo, pero no creo, ¿cachai? Entonces, como hay todo como una cosa, como vemos, ¿sí estaba la máquina de humo? No me acuerdo. Ya, ahí hay todo como una manera de ver cómo vamos a comprar el videoproyector, porque, por ejemplo, eso nunca lo pusimos en el Fundar porque sabemos como que un gasto, como que no se sabe si lo van a aprobar o no. Igual yo creo como... Entonces, es algo como que siempre se habla como con el Nico, yo, el Pablo Mois, y ahí vamos modificando el budget hasta que tengo que remandar al Fundar como la readministración de la plata para que no la aprueban y ahí podemos comprar. Mm. Igual, sí, pues. Pero da como todo un contexto. Oye, Loren, voy a compartir la pantalla para que empecemos a mirar las imágenes. Déjame, la comparto yo porque tengo una selección que hizo la Loren, Ah, nueva. estupendo, ya. Y también tengo esa selección que te mandé y ¿Ya? también en mi carpeta el Nico subió como toda una carpeta con unos scans de mi dibujo. Ya. Ah, bacán. ¿Por dónde vamos primero, Loren? Guíanos tú. Eh, ah, eh, eh, Vamos por la que me mandaste primero y después vamos al escaneo de los dibujos. o quizás vamos al escane de lo... Ay, Ya, no sé. como, Dale. como quiera. A ver, Yo los tengo acá.
Y ahí vamos mirando. Denme un segundito. Entonces, el Nico los escaneos de tus dibujos los subió a su propia carpeta, No, no, a la mía, creo. a la tuya. Ya. Sí. Entonces vamos a revisar acá en la carpeta de Loren, Dark y Scan. Sí. Es esto, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí no hice selección, pero la crisis, la crisis, que fue realmente la crisis, que fue un caos, pero yo creo como que se planteó así. A mí me gusta el caos, pero Este dibujo, por ejemplo, Loren, tú lo hiciste al comienzo, ¿en qué momento del proceso, en qué no, etapa? sí, eso yo creo que una de las primeras ensayos. Esa es la sala de ensayo, tenía una ventana. Esta es la sala de Sí, ensayo de Estación Mapocho. sí. Yo creo que puede ir al próximo dibujo, porque ahí no Sí. sé cómo son unos... ¿Es este? Sí. Sí, estaba una idea, porque, bueno, salíamos como de no tenemos, y el Pablo como hizo mucho mapping en ese momento, y nos gustaba como esa idea como de proyectar en diferente como soporte. Entonces, como que, y ahí aprovechar realmente la técnica del mapping, que significa como puedes recortar como la, la proyección como en diferentes como lugares. Entonces, como ese era como una búsqueda así de diferentes pantallas, y porque a un momento como teníamos la idea como que la escenografía, que se pasaba como en un ¿cómo se llama? En un taller de un artista, el lugar. Al final el lugar es como una sala de ensayo, pero eso como una primera idea del espacio que a un momento, durante mucho tiempo teníamos, tenía yo, como pensaba que iba a hacer eso, y al final cambiamos, pero eso. Y eso, Loren, por ejemplo, lo iban, como de qué manera lo podían ir probando a medida que fueran ensayando, ¿cómo hacían con eso? Es que es el problema de la sala de la estación Mapocho, que era tan chica que no podíamos probar nada con la escenografía. Y cuando no tenemos, no pasó eso también porque ensayábamos en la misma sala, y al final ensayamos una semana con la escenografía en Checoslovaquia, o 2 veces, creo, 3 veces. Y fue como muy frustrante, y en Un enemigo del pueblo ensayamos un poquito más, pero queríamos realmente como poder ensayar con la escenografía. De hecho, ese proyecto, yo yo creo como al final la base de ese proyecto como la visualidad y la estética, porque el texto llegó tan tarde que, no sé, por ejemplo, los vestuarios de los actores, no tenía idea de los personajes cuando yo hice los vestuarios de los chiquillos. Estaban con... sí, todo salió, como la estética salía como antes del sentido. Fue muy extraño. ¿Eso en el caso del enemigo del pueblo? No, de De Dark. Dark. De Dark, Ah, como no teníamos texto, como no sabíamos, no teníamos como teníamos un texto después, pero no tenía, como que no había mucho, no había una historia, no había... claro. Igual En general, tu parte de un sí, texto, pues, y como escenógrafa, sí. yo digo como tu parte de un texto, a partir de ese texto tú hagas la escenografía. Pero entonces ahí como salió la escenografía un poco como ¿De de, dónde? Claro. de cosas que veíamos, que sacábamos del título, Dark. Hicimos como con los actores también como al principio del proyecto, hicimos cada actor y la Paula también tuvo como una media ensayo donde exponían como fotos. Yo le pedí como a cada uno
de hacer una exposición de referencia que yo tenía como a partir del título de Dark y del texto, obvio, pero más bien del título. Entonces como salió mucha idea, como mucha estética, muchas cosas, y después ahí salió Dark. Es como que me hace pensar que igual no es tan fácil liberarse del texto. No. Como que en el teatro, obviamente, que es algo clásico, que ya se habla del el tema de la importancia de la escena, ¿cierto? Y cómo después del giro performativo la escena se vuelve como el lugar protagónico que ya no está supeditado al texto, pero al parecer no es tan fácil liberarnos del texto. El texto igual es una estructura, nos contiene, nos orienta. Entonces, y yo creo que si te quiere liberar del texto, yo creo que necesita como igual una metodología, como improvisación, escritura. Igual el Juan Pablo hacía eso, hacíamos como improvisación, el Juan Pablo como escribía, después volvía con escena que probábamos, después improvisación de nuevo, el Juan Pablo escribía, pero lo que me nos faltó también en un momento fue un hilo. Entonces, yo creo que se necesita una metodología igual para olvidarse del texto, vamos a decir, o para ir como primero desde el escenario, y cosa que a este momento creo que no lo logramos. Oye, Loren, ¿y había como una imagen así para ti? Como que en algún momento tú dijiste, bueno, ya que no hay texto o que no sabemos tanto como para dónde va la cosa, quiero llegar a algo, como que quiero que se vea esto, quiero que esto pase, que esto Sí. Bueno, la idea primera era como el taller de artista, como con eso. Después Connie, a ver, sí, te tú dime. voy a... hay uno que se ve un monolito, un dibujo con no sé dónde está. A ver si lo voy a ir pasando. Un dibujo chiquitito, más allá, más. Bueno, a un momento pensamos, no, más allá, no este. Pensamos como, porque al final como los chiquillos, ya, ese, allá abajo, sí. Hablaban de las cosas, porque el Nico pidió como a los actores a un momento, como estábamos perdidos, tomamos como pausa 1 semana y media, 2 semanas de pausa, y después cuando volvimos, el Nico y yo pedimos como a los actores de hacer como una bitácora, donde se tenía como que referir al proceso creativo que tuvimos como en los meses pasados, sin referencia al teatro, sin referencia como a nosotros como persona, como debíamos como ficcionarlo, debían como ficcionar como los personajes, no usando como mi nombre Loren, Nicolás o Vivi, pero como eso. Y entonces hablaban de las cosas, que era al final la creación, el teatro, la obra, no sé, pero hablaban todo como de las cosas. Entonces al final como se transformó las cosas en este monolito. Y al principio tuvimos una reunión con el Luis Alcaide, como un escenógrafo de teatro y cinema, y partimos sobre esa idea de un monolito gigantesco, como grande al medio del ensayo, sobre una alfombra roja. Esa era la escenografía. Pero ahí ensayamos en teatro y cinema, construíamos una pantalla así como de un poco grande y proyectábamos como sobre ella. Y la idea es que esa cosa se iba como cambiando, llegando y todo, y que ahí se podía hacer mapping en diferentes partes del monolito. Salvo que cuando ensayamos nos dimos cuenta, de hecho hay una foto en la cosa que te mandé, que
ese formato no permitía como grabar, proyectar no nos permitía grabar, el formato vertical no estaba bueno para la cámara que teníamos, entonces no se veía solamente un parte de las cosas, bueno, de la cosa que grabamos. Ya, ahí está, al medio, justo al medio. ¿Este? Abajo. Eso fue después, no, sí, eso fue antes. Este. Sí, ahí en el monolito. Entonces ese monolito lo pusimos como al horizontal, porque en realidad ese formato para la cámara no servía. Era como para grabar con el celular, yo creo que había sido bacán, pero la cámara es una imagen horizontal. Entonces no funcionaba. A un momento el Nico me dijo como, Lorena, no podemos hacer eso porque no se ve nada. Y es muy difícil grabar con la cámara y poder como tener solamente una franja así vertical. Y en este momento, Loren, ¿cuánto tiempo les quedaba para el estreno? ¿Cuánto tiempo No, llevaban ensayando y cuánto les quedaba para el estreno? no me acuerdo. No me Pero acuerdo, pero ¿te era muy acuerdas? difícil porque el tiempo pasaba. Teníamos que comprar la pantalla a Brasil, entonces había un tiempo como también como que estaba agotado, entonces como era... A este momento, de hecho, me acuerdo, la escenografía se decidió después de uno de esos ensayos, decidimos ya, hay que definir la escenografía ya, porque no tenemos más tiempo. Y una vez, entonces como al final decidamos como de ese formato como Horizontal. horizontal, de 2 metros de alto, y a mí tuve la revelación, como ahí tú puedes poner la foto de la caverna de Platón, una vez a la casa de Guille, no sé cómo, llegó como me fumé un pito, y a un momento como tuve la revelación, como, ya vamos a hacer eso. Entonces como que la pantalla, porque todo el Dark era también tomó una reflexión sobre la representación, sobre la imagen de sí mismo, estaba la Vivi que estaba haciendo como un documental, entonces había muchas como reflexiones sobre como la manipulación de la imagen y entonces como me vino como esa idea de hacer como la caverna de Platón. Entonces como esa pantalla era como la pantalla que mostramos como al público y atrás estaba yo, el Nico y el Pablo Mois a la técnica, estábamos detrás de la pantalla, sobre el escenario y al final de la obra se levanta la pantalla y nos vemos nosotros como a la técnica manipulando toda la imagen que los espectadores vieron durante la obra. Y se ve también como el croma de la Vivi, donde se hace como su monólogo. Entonces, como ahí fue donde como dijo, como ya, esa es la escenografía, la caverna de Platón. Que Y en general me pasa este, eso como ya tengo un concepto en general como busco y tengo un concepto a un momento que digo, ya, es el concepto de la escenografía. Como no tenemos fue el laberinto, en un momento estaba buscando y a un momento fue, ya, el concepto de la escenografía es el laberinto. Entonces ahí, cómo hacer cómo reproducir un laberinto como en el escenario. Y ahí fue, sí, fue eso eso. este dibujo tú lo encontraste, Lorena, ¿no? Sí, sí. Sí, y también como está en la escenografía de Dark, porque en la escenografía de Dark como representaba nuestra sala de ensayo, estaban como toda esa imagen que los chiquillos habían buscado, que yo tenía, la imprimamos y lo pegamos como todo sobre una pared de la escenografía, que se graba un momento. Entonces ahí se ve como la pantalla, como el fondo de la caverna, para mí es como la pantalla del el muro de Dark. Y tiene como los espectadores que son los actores y el espectador de la obra. Y atrás está como esos personajes que animan esa marioneta y que animan esas imágenes, que son el Pablo Moisio y el Nico.
Y tenías... Y, y en este caso es cuando estaban todavía con el concepto del taller de artista. Sí, de Bacon. O sea, ese es el taller de Bacon, de Francis Bacon, del pintor. Impresionante, las puertas ahí como todas usadas. Que dice, de hecho, el Bacon habla del caos, como para él, como no es necesario, pero le gusta el caos. Está como... Ahí está atrás. Y ahí dices Dark, no. Sí. Dark vino muy temprano, el mismo título que del... Había esa referencia que al Pablo le gustaba mucho. Entonces, como vino un poco de eso, como la referencia, el taller de artista. Claro, y ahí lo que tú decías, toda la superficie. Esa técnica como del Pablo Mois que fue como que fuimos como encontrando como diferentes técnicas con el mapping y con el video entre el Nico, yo y el Pablo, y queríamos como aprovechar también como lo que encontrábamos. Y este ejercicio que tú propusiste de hacer las máscaras, ¿esto Y también fue al comienzo también? No, eso fue en teatro, cinema, igual fue tarde. Es que fue, yo como que esa obra al final se construyó mucho desde la visualidad. Hicimos esa máscara y al final no la usamos, como yo quería usarla, pero igual había que dejar cosas al lado porque hicimos tanta cosa, teníamos tanta cosa que había que hacer selección. Porque había una cosa por ahí, el Guille creo que nos mostraba algunas fotos como de como un nativo de alguna tribu, como Unas fotos más antigua, tribales, con máscaras, y ¿cierto? como que me hablaba de la autenticidad del Y Guille. también, claro, y también el otro día hablábamos del rito, todo lo que en algún momento partieron haciendo un ejercicio de unos ritos y que la Bibi había hecho un rito que tuvieron que escapar de la sala por el humo de que quemaba el texto. Eso, ¿cómo va apareciendo esa dimensión también en la obra de lo ritual? Y Es bueno, que el ritual para mí era bien una cosa desde el principio bien importante y un concepto muy importante para la obra. Entonces, como íbamos encontrando como es que esos son como cuando hacemos con el Nico, cuando hacemos como el montaje. En general, pongamos como todo como las escenas en papelito y lo vamos como cambiando de lugares. ¿estos son Lorenzo, dibujos también de las escenas? Sí, yo creo que no sé si son dibujos, escenas, texto, hay a veces música, a veces hay un poco de todo. Claro, pero la organización se hace, es súper visual como están trabajando al final, sí. Sí. Es como una storyboard del cine. Sí, Claro. sí. Sí. Y aquí también hay como otro rostro, ¿no? Ahí hay un mapping, como en proyección sobre una cabeza de Plumavit, el guía. Ese es el Ah, Guille. No lo reconocí. qué nervio. Es una cabeza de Plumavit. Sí, pues, sí. Se pone la peluca y ahí el Pablo proyectó como la cara del guía. O sea, que ahí está toda la indagación que estaban haciendo de en qué soporte se podía proyectar y si funcionaba Sí. en la escena. Fuera como experimentaciones con el vídeo, con el croma, con ensayo como experimentación. Yo como lo que nos faltó en esa obra es realmente tiempo. Tiempo y amor a lo que hacíamos. ¿Amor a lo que hacían? Sí, yo como que a un momento estábamos muy perdidos, entonces como mucho estrés
Y entonces, en vez de irse en la como filo, disfrutamos, ya no es grave. Sentíamos como que era muy importante, sentíamos como que había que decir algo y como la hora, como yo como en un momento pensábamos como que no decía mucho, entonces empiezo como a llegar a la inseguridad de lo que hacemos. Sí, pues, eso te iba a decir, como... como al final como una falta de creer en lo que estábamos haciendo y al final como para mí falta como de, no sé si de amor, pero falta como de confianza en de lo que estábamos confianza, claro. Mm. Sí, pues. Vale, bonito que lo pensé así, como que hoy día, al mirarlo con distancia, tú pensás que podrían haber tenido otro proceso distinto como esa última parte, como en el caos. Como artísticamente, ¿tú cómo te pensáis? A ti, no sabéis los demás, pero a ti misma. Sí, yo creo como que salíamos de un enemigo del pueblo y de no tenemos que sacrificarnos por los que vengan, donde había un mensaje como político muy fuerte, muy claro en ese sentido, como no había había un mensaje político clarísimo y yo como en esa hora como no estaba, que encontró, al final yo encontré que está, pero como a este momento no lo veíamos, no lo percibíamos, no podíamos como identificarlo, como creo que, que eso, que nos pusimos como mucho estrés, mucho ambiciones, como de tener que decir algo como fuerte, como de una responsabilidad. También, bueno, el facto que que te ganas un Fundart, que hay mucha compañía como amiga que no lo ganaron, como yo como a un momento pensábamos como que estábamos haciendo pura weá, como... Entonces, Tenían mucho peso encima, como que se metieron muy hondo a la caverna, parece. sí, po. Entonces yo como que en ese sentido como... Y también como nosotros como sin encontrar la cosita que estaba ahí al final, como, pero pensando como que sí, como que estábamos, que no estábamos como aprovechando para el mensaje y todo. Y oye, Pero Lorena, para mí, Dark es mi obra preferida del colectivo. A nivel como estético, a mí me gusta mucho. ¿a nivel qué, Lorena? A nivel estético, de dramaturgia, de texto, como es mi obra preferida del colectivo. Oye, Lorena, ¿y cómo fue ese giro? ¿En qué momento pudieron salir un poco más a la superficie, ver un poquito más la luz del día? No sé si alguna vez la vieron durante todo este proceso, o si hay un punto de inflexión por ahí que los haya permitido salir un poco de esta sensación de mucha inseguridad, de estrés, de pesadez. Mira, cuando hicimos el estreno en Matucana, bueno, además como tuvimos como 2 semanas antes del estreno, tuvimos 2 semanas de no tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, que nos permitió como ensayar adentro de la sala, pero al mismo tiempo fue un estrés porque teníamos como 2 semanas de función justo antes de estrenar, fue como una locura también. ¿Cachai? Como muchas cosas como de producción, así que nos fuimos perdiendo como el facto de cambiar de sala de ensayo, como mucho desgaste también en eso. Y yo creo como, ya, estrenamos, el estreno fue como muy extraño. Tuvimos una semana de funciones bien extrañas, donde nos salíamos contentos, pero después... ¿Sabe que había gente que la amaba, había gente que odiaba la obra
y gente que amaba la obra. Y me acuerdo que una vez vino la Ana López con el Álvaro, la Ana de Sí, Interna. sí. Y le gustaron harto la obra, les gustaron harto, nos quedamos ahí en la escenografía, tomando cerveza, y ellos como volaban con la obra. Y decía como, sí, la obra, hay algo, hay que buscar, hay que... Hay gente también como que nos dijeron como saliendo, oye, la mía a volar, como que hay gente que la encontraba muy interesante. Entonces como creo que eso como nos dio mucha gana con el Nico, como seguir buscando y encontrar en realidad como el sentido a la cosa. Y ahí como quisimos como hacer otra función y ahí fue como fue la excusa para retomar como la dramaturgia. Que también nos fuimos perdiendo con la dramaturgia, como, sí, no encontramos al tiro. Al principio el Juan Pablo tenía que escribir la obra y hacíamos como ejercicio y ni él ni nosotros encontrábamos como el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Con- ¿Le contenant? Bueno, no encontrábamos como la cosa La como continuidad. adentro de qué podría como entrar todas esas reflexiones que teníamos. Y, y el Juan Pablo en un momento me dijo que tampoco la encontraba y, y fue ahí que yo como no perdimos. Igual es bonito como esa pérdida, pero que ustedes como que le van encontrando sentido, ¿cachai? Así como bueno, no sé, estar perdido y como que también ahí aparece otra vez la idea del contexto, que como que nos han enseñado que tenemos que llegar a algo, que tiene que funcionar y qué significa eso, ¿cachai? Como... Vivo. Y yo creo que ese contexto, el contexto chileno también como es muy así, porque, porque hay tan pocos proyectos que son financiados y como hay esa presión como que sí, tiene que resultar, tiene que ser como, tiene que decir algo, tiene que tener como... Hay una cuestión ahí también que uno siente que cuando te llega esta plata, que es poca, que significa que te vas a matar un año trabajando, porque eso significa, es un privilegio igual, Sí. ¿cachai? Entonces, es muy raro. Claro, Como... hay un peso ahí. Oye, Lorena, ¿y qué es esto? Bueno, este es el papel que Juana pone como en diferentes lugares en la ciudad para encontrar esos 4 hombres que la van a ayudar en el documental que está haciendo sobre Juana de Arco. Entonces se dice, está al revés porque el Pablo Mois Ah, lo proyecta un momento. Ah, no, no, sí, sí, está al revés porque como la cámara lo toma y como está en momento la proyección está al revés, tiene que ser al revés si el público quiere leerlo. Entonces, te sientes, no, ¿cómo es? Sí, te sientes esperando en la fila en la para fila para entrar al matadero, eso, quieres cambiar, no, hacer algo así, distinto por por el el mundo. mundo. Ay, píllame. Participantes para una experiencia distinta. Nos vemos el 9 de septiembre a las 9 a.m. Dirección Juana de Arco, número 9. Y que ahí nos fuimos como buscando, porque después cuando hicimos la segunda versión de la obra, fuimos poniendo como sentido en todo. Y ahí sí. Y ahí empezamos como a darle sentido como a la obra y fuimos cambiando como la dramaturgia para que pueda entrar en ese resumen. Ese es un ejemplo de lo que hicimos, por ejemplo. Eso apareció después,
Ujú. Y en realidad como era el punto de partido de la obra, que decíamos como que esa mujer, Juana, era una mujer como muy normal, como que trabajaba todos los días en una pega como que iba al trabajo como una pega de call center y que a un momento como se sintió como que sentía como que necesitaba hacer algo como artístico para cambiar algo de su vida, como en una idea como utópica entera del arte. Y empezó a poner su papel como en el camino de su casa a su trabajo. Y ahí apareció como esos 4 hombres. Después como definamos como los 4 hombres. Entonces los 4 hombres estaba el Neja, que era un poeta fracasado, estaba el Guille, que era un padre de familia divorciado, como que le gustaba como eh, arreglar las cosas. El Juan Pablo, que bueno, ahí definamos, después nos juntamos con el Juan Pablo a definir como un poco todo eso, como cómo se encontraron, cómo la Juana como encontró ese hombre, quiénes son esos hombres, por qué fueron a la cita de Juana. Y después como decidamos, como los asesinatos estaban como medio presentes al principio, en la obra, pero decidamos como apoyar sobre eso. Entonces, como decidamos, como ya son los 4 hombres y relatan como matan a Juana. Y ahí ya, ¿por qué la matan? Cada uno tenía como Un un- motivo. una razón distinta para matarla. Entonces yo había buscado como, yo había escuchado como un huevón como de historia que hablaba de Juana de Arco y que había registrado como 8 o 9 horas de la vida de Juana de Arco. Y había como eso, Juana como encontró como unos caballeros que la llevaba como al rey, que la ayudaron en el camino para ir al rey, para decirle como que, para darle como su sueño, su premonición y todo eso. Entonces como de ahí como salió también esa idea como que de esos 4 caballeros que llevan a ayudar a Juana a hacer ese documental. Y después buscamos como también los diferentes machismos, los diferentes como procesos como en el machismo. Eh, contra la mujer, como, y entonces como, ay, pero me pierdo un poco, pero Pero ahí fueron entonces como, como cada claro, uno de los personajes mataron por bruja, por puta, no me acuerdo. pero Loren, eso lo fueron como que fueron después trabajando como organizando, pudiendo articular, pudiendo entender lo que iban haciendo, y eso ya incluso fue en el momento post estreno Matucana. Sí, eso fue fue post, sí. Y al final no cambió la dramaturgia, pero no tanto, pero al final fue más darnos sentido y entender lo que estábamos haciendo, porque yo diría como que igual todo eso estaba ahí en la obra que estrenamos, pero los personajes, por ejemplo, yo le puse como estos vestuarios a los personajes, pero yo como el guía no sabía, cuando actuaba, no sabía quién era y por qué hacía lo que hacía, ¿cachai? Creo yo. Igual eso tiene que ver con lo que decía ya antes, como que faltó tiempo también, y Faltó como esta tiempo. confianza. Pero yo creo que todo eso estaba en la cosa que estrenamos, ¿cachai? Había sangre, había cuchillo, pero fuimos reforzando como el momento de la muerte, del asesinato, asumiendo también que los hombres habían asesinado como a Juana,
a un momento como, igual estábamos en un, todavía como no estaba, creo que fue justo como antes o después de la muerte de, ay, no me acuerdo, perdón, de su nombre, la mujer que no la asesinaron, pero La de los que De ojos. Nabila. sí, eso. Entonces como, igual como entrar en el terreno del asesinato de una mujer, cuando estrenamos, era algo como que no lo asumamos. Mm. A un momento yo como los chiquillos como el Nico y yo como no lo asumamos y como fue como ahí algo como que después como asumamos como después. Oye, Loren, ahora que estamos frente a la imagen de esta mujer, que es la misma que está acá, ¿o no? ¿Son distintas? Tenemos mucho referente como Blade Runner, eso. Digo. de película, ese Blade Runner, sí. Sí. Yo creo que la vi, no sé quién, o el Juan Pablo que la llevó, no sé, no es no es una referencia mía. No me acuerdo si es del Juan Pablo o de la Vivi. Pero me gustaba como imágenes de Juana, mucho. Me gusta cuando aparece en la cámara, en la obra, porque también está imprenta en el muro de las referencias. Teníamos como referencia de películas, hay de Los Idiotas, Ujú. y había otra referencia muy fuerte que teníamos, que era esa serie ¿Policial? sí, True Detective. Ah, buenísimo. Estábamos todos mirando True Detective, el Juan Pablo también. Como la primera La temporada, ¿no? serie. Y por eso, y también la obra tiene toda esa cosa de thriller, de película de terror, misma cuando grabamos el thriller, como que llamo como todo, toda la obra tiene como esa idea como de película de terror un poco. Claro, y cuando decís como las imágenes que tenían, de hecho, como de la ficha, de todo eso, ahora que dijiste True Detective, claro, como el pasto largo, tiene toda una cosa ahí muy... Sí, el afiche, no sé, yo hago los afiches, no sé por qué hice ese afiche, pero después a mí me hizo mucho sentido porque, bueno, con los ojos, porque a un momento como dicen que a Juana le sacaron los ojos, le mataron los ojos, y con Dark, con el título, el oscuro, No, como al final como fue una obra que se construyó como con los elementos, pusimos como elementos en el escenario y después fuimos encontrando como por qué lo habíamos hecho. Oye, Loreni, quizá como para ir cerrando más o menos, así como en tu trabajo como personal, o sea, creo que ha sido súper interesante escucharte como hablar de las materialidades, de los contextos, porque siento que no, entre todas las conversaciones nunca habíamos tenido tanta conciencia de la tensión entre creación y materialidad como hasta ahora. Y quizá preguntarte cómo este proceso de alguna manera significó algo que aprendiste o algo que quedó y que se ha vuelto como parte de tu poética independiente, si sea con colectivo o con proyectos, con otros proyectos que tú tengas. Si hay algo, quizá no, pero si para ti hay algo. Bueno, después de ese proceso, igual nos volvimos al texto como con miedo a perdernos como tal en ese proceso. Pero algo que aprendí. No Sí, sé algo si, que no marca sé. como un poco tu forma de trabajo, no sé, o no.
Y que en general no tengo ocasión de trabajar así. A mí igual me gusta, porque, pero en realidad como en la realidad, en la vida real, no hay mucha posibilidad de trabajar como trabajamos en ese proceso creativo, creo. Entonces yo lo veo igual con hasta con acto como libertad, como después como si organizar, yo creo como nos dimos cuenta que teníamos como que organizarnos más y como confiar más en nuestra intuición y no sé, por ejemplo, yo me acuerdo mucho al momento como de los ensayos, cuando estábamos en la estación Mapocho, todavía Nico dijo, ya, yo sé lo que vamos a hacer. Y tenía como una idea de hacer como una obra con puro texto de los políticos, de políticos. Nada que ver con Dark, con el final de Dark. Y yo le dije, no queremos hacer eso. Y no sé por qué estoy hablando de eso. Pero de hecho, Lorena, como en el preset del estreno de Matucana, la Bibi, creo que algo decía como un discurso de Sarkozy, ¿o no? Sí, decía un discurso de Sarkozy, después lo sacamos porque no tenía mucho que ver con el resto. Ahí quedó la idea del Nico. Sí, sí. Claro, pero está como en esa tensión de querer ponerle contenido, po, ¿cachai? Como que estaban trabajando en otra dinámica y... Por ejemplo, bacán como lo que trae a colación la Pía, que tú también lo dijiste, pensando en esto también como con qué me quedo de la obra, por ejemplo, pensando en lo político. Venían también de El enemigo del pueblo, que lo político era muy evidente, después no tenemos más evidente todavía, y acá cuando se vieron como un poco en crisis, porque al parecer Dark no era tan político, tú dijiste que al final tu visión y también Dark para ti es una de tus obras favoritas del colectivo y que tu visión de que era una obra también política. Sí, yo creo que no hizo miedo como esa cosa de la figura como femenina, de ese hombre que la mata, pero como yo, por ejemplo, yo estoy atrás de la obra, pero siempre cuando, es muy estúpido lo que voy a decir, pero siempre cuando cantan, a un momento cantan una canción como Nunca te haría daño, de Jorge González. Y yo, siempre en esta parte. Yo, no sé por qué, pero son 4 hombres que matan a una mujer que quiso hacer algo, que tenía un proyecto y le quieren robar su proyecto, están celosos de ella, celosos de su relación con lo otro y al final como encontró como que una obra que feminista, pero como nunca lo asumamos así, porque porque no teníamos como la espalda para hacerlo, pero como muy sensible, como una mujer que quiere hacer algo, como se va fracasando por la culpa de esos hombres que están alrededor de ella. Y como se burlan de ella, como entonces, sí. Oye, Loren, y a lo mejor esto, pues, no sé, pues, pero también el equipo es como cuando decís eso me hace pensar que ustedes eran como 2 mujeres en un mundo súper masculino también. Sí, bueno, yo no quiero relacionarlo a esto. No, pero pienso, o sea, como que lo pensé, también una de esas Yo me lecturas fui en ese del momento. colectivo hace más de un año, la Paola Pávez se fue hace 1 año y medio y la Vivi se fue hace 3 años. No fuimos, toda la mujer se fue del colectivo zoológico, que ahora un poco hombre. Claro. Bueno, dejemos eso abierto entonces, pero obvio que aparece interesante, y no solo en el colectivo, sino que en el medio, ¿cachai? Sí, mira, Aparecen esas preguntas inevitablemente, po.
Sí, no, es como igual somos todos machistas y yo pues mi ega también, como Claro. yo también tengo, no sé cómo, No, claro, o sea, yo creo que habla del contexto también, que somos machistas y donde tocar estos temas al final son difíciles, pues, y son difíciles de verlos incluso cuando están frente a nosotros, ¿cachai? Y son difíciles también de ponerlos como temas que son políticos también, po. Es algo Sí, que para nosotros ahora en este momento es más evidente, porque el movimiento feminista reciente no es hace tanto que se reactivó con la fuerza que tiene hoy, ¿no? sí, porque Pero y una cosa también siempre es como el discurso y lo otro es como la vida acontece, pues, y no como nos acontece. No sé, me hace pensar un montón de cosas, encuentro que acá también abrir ese espacio como de reflexión. sí, pues, así es.